Los escenarios tienen historicidad. Hay escenarios que vienen de un fenómeno natural, digamos un sismo, la lluvia en exceso, cambio climático, época de helada, COVID-19, que a veces hace cambiar las situaciones del campo educativo. Pero hay un escenario que tiene un carácter más social, por ejemplo, la tendencia demográfica, la tendencia a la pobreza, el control venta de vacunas y también la neocolonialidad del saber es un escenario social. La neocolonialidad condiciona la manera de entender de la población. Hay escenarios que se explican mejor como efecto de procesos naturales y escenarios que se explican mejor como efecto de procesos sociales. ¿Qué escenarios es posible que prever para los próximos años? Genéricamente, los escenarios permiten contextualizar las prácticas educativas. Operativamente, los escenarios nos permiten señalar los contextos concretos de los temas u objetos específicos de investigación. O sea, se determina un poco qué temas de investigación se ponen de moda o son necesarios estudiarlos. Y selecciona las determinadas variables externas al sistema educativo, ¿no? Y que determina para poder estudiar de manera descriptiva, explicativa, de control o de predicción una realidad educativa. ¿Cuáles son los escenarios generales posibles de 2030 y 2036? El PEN al 2036 nos señala en sus páginas 55-59 5 ámbitos que pueden suceder, que van a condicionar la educación peruana, ¿no? Y esos 5 ámbitos los recoge de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, publicada en el año 2019. Y a partir de ahí señala los propósitos que debe tener la educación peruana y también la investigación. Las tendencias globales aceptadas por el PEN son 5. En primer lugar, cambio en la dinámica internacional. Pugna entre países por el control del comercio. Eso ya comenzó. La guerra actualmente entre Rusia y Ucrania en realidad es una guerra por el control del comercio. El control del comercio del gas, el control del comercio del petróleo, ¿no? Están detrás de esa guerra. Y también la guerra implícita que está entre Estados Unidos y China, ¿no? Está también ese tipo de situaciones de disputa por el comercio, quién gana en términos comerciales y qué cosa es lo que se viene. En términos comerciales determina, por ejemplo, Estados Unidos con Trump trataba como apestosa a Venezuela, pero la guerra de Ucrania, que pone en juego el suministro de petróleo y de oxígeno al occidente, que viene petróleo y oxígeno que viene de Rusia,
¿no? Entonces, ha hecho con que el gobierno de Biden ya amiste con el gobierno de Maduro. Es decir, las situaciones económicas como que hacen cambios en las dinámicas internacionales. Esa es una primera constatación que señala el PEN que vamos a tener en los próximos años. Una segunda es las dificultades en las democracias políticas, ¿no? Contradicciones en la legalidad y legitimidad de autoridades, ¿no? Eso está sucediendo, por ejemplo, en Chile, en Argentina ya sucedió. Están en plena pelea para ver si el gobierno actual es legal, es legítimo, etcétera. En el Perú, no digamos, también los fujimoristas quieren tirarse abajo a Pedro, buscando la ilegalidad y la legitimidad de las autoridades. En Chile se está dando lo mismo. En la mayoría de países se está dando lo mismo. En Brasil, ya antes que gane Lula, ya le están queriendo bajar a Lula, etcétera, etcétera. Van a haber dificultades en la democracia política e inclusive en Estados Unidos la victoria de Biden fue altamente cuestionada por un sector de los seguidores de Trump. Eso es una segunda situación general que nos vamos a encontrar, las dificultades en la democracia política. Una tercera dificultad o situación que nos vamos a encontrar es las nuevas fuentes de inseguridad en el entorno biofísico y digital, ¿no? Va a haber otras pandemias, ya se acepta la situación de otras pandemias, la desconfianza en los contenidos de las redes sociales, la guerra biológica y el uso abusivo de las TIC. Otro elemento nuevo que se nos viene es la ampliación de la esperanza de vida. Si se amplía la esperanza de vida, los de la tercera edad, como el que habla, van a ampliar su cantidad, su número, y como ya no van a trabajar, van a tener que vivir de lo que trabajan los jóvenes. Y se va a generar una situación muy importante que tenemos que saber calibrarla para que no destruya la humanidad. Y después, la relación entre lo individual, lo local y lo global, como que se impone la globalización, aplastando lo individual y aplastando lo local. Esto afecta identidades, crece el individualismo, crece el consumismo. Y estamos en esas 5 grandes tendencias que las acepta el PEN, que no las ha inventado el PEN, sino que las ha tomado de un documento de Europa, de la OCDE, pero que nos asume el PEN como que van a ser 5 grandes situaciones que van a cruzar los próximos años. Cambios en la dinámica internacional, dificultades en las democracias políticas, nuevas fuentes de inseguridad en el entorno biofísico y digital,
ampliación de esperanza de vida, relación entre lo individual, lo local y lo global. El PEN, a partir de esa situación, va a postular de que debemos articular una visión de educación que tenga 4 rasgos fundamentales, que garantice 4 rasgos fundamentales: vida ciudadana, inclusión y equidad, bienestar socioemocional y productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad. Explica cada una de esos propósitos, el PEN, y el texto de una famosa revista de Inglaterra, publicada en español, The Economist, ¿no? Él plantea que 2021 al 2033 vamos a tener 20 tendencias, pero que nosotros por fines más prácticos las hemos reducido a 17. Alguien, por favor, que lea las 17 tendencias establecidas por The Economy para los próximos años en nuestros países. Aquí, doctor. Ya. Se ampliará el trabajo a distancia, remoto. 2. La empresa tradicional morirá. A ver, despacio ahí no. Se ampliará el trabajo a distancia remoto. Por ejemplo, ahora ya no necesito ir hasta Cajabamba, sino como que se hace esto con el trabajo remoto, cosa que hacen un par de años no era así. Siguiente. Siga leyendo. 2. La empresa tradicional morirá. Crecerá la empresa tecnológica. Invierte el 10% de sus ingresos en nuevas tecnologías. Todas las empresas ahora están buscando nuevas tecnologías. Todas. Se ha puesto de moda la que se llama la nanotecnología. Nano significa microscópico, chiquito, enano, de ahí viene la palabra enano, ¿no? Pequeño, microscópico, nanotecnologías, tecnologías pequeñas. Los celulares que antes eran ladrillos, ahora son pequeños. Los robots que antes eran enormes, ahora son pequeñas. Las computadoras que antes eran grandes, ahora son pequeñas, etcétera, etcétera. Hay nuevas tecnologías que se avecinan. Siguiente. 3. Las oficinas clásicas van desapareciendo por imposición del trabajo remoto y uso de tecnologías disruptivas. Se rompen de manera permanente. Si se dice una tecnología disruptiva, porque se rompen de manera permanente, cambian, ¿no? Un celular antes se hacía para que dure toda la vida, ahora no, se hace para que dure un par de años porque viene una nueva tecnología y lo sustituye, ¿no? De igual manera los carros modernos se hacen para que duren y se usen un par de años y de esa manera se pueda dar margen a nuevas tecnologías que irrumpen cada tiempo. Las oficinas clásicas van desapareciendo, ¿no? Claro, por ejemplo, mi hijo comenzó a trabajar ayer en una nueva chamba y me dice,
Ahora somos cinco personas las que están trabajando, ya no son un montón, no. Y es toda una empresa con cinco personas. Y me dice, y vamos a ir a trabajar presencialmente solamente los lunes, miércoles y, y jueves. Los martes y los viernes hacemos trabajo remoto. Hay como que un cambio en las formas de trabajo. Siguiente. 4. Los hoteles para personas que viajan por trabajo decrecen. Claro, casi nadie ya viaja por trabajo, todo se hace por internet. Siguiente. Siguiente. 5. Se minimiza los eventos presenciales y el seguimiento presencial. Sigue. 6. Crece el turismo al natural. El trabajo en el turismo de reorienta en este sentido. Claro. Ya no se quiere buscar un turismo para ver cosas, novedades tecnológicas, porque las novedades tecnológicas las ven en sus países mejor. Entonces, quieren ver cosas naturales. El turismo de sitio se crece, el turismo natural crece, eh, el turismo donde puedan vivir en casas naturales y familiares crece, y ya decrece más bien las otras formas del turismo como tradicionalmente se veía. Siguiente. 7. Las casas se vuelven más tecnológicas y adaptadas al trabajo diario. Muchas empresas se dedicarán a solucionar las necesidades de este trabajo remoto. Claro, en las casas, por ejemplo, mi casa ha tenido que ser modificada porque mi hijo ya no trabaja, él es ingeniero, ya no trabaja, como les decía, ya no está todos los días en la empresa donde trabaja, sino 2 días está en casa y por lo tanto esos 2 días que trabaja en casa tiene que acondicionarse un local para que no le haga bulla, etcétera, y pueda trabajar. Siguiente. 8. La casa cambia de ubicación. Hoy se podrá vivir fuera de una gran ciudad, trabajar igual y generar el mismo valor. Claro, por ejemplo, en Madrid hay lo que se llama eh, el tren de vecindades, que te lleva en media hora, en una hora, a un pueblito que está a 50 kilómetros de Madrid, ¿no? Y ahí vive la gente más tranquila que viviendo en la ciudad. ¿Sigue? La inteligencia artificial, IA, reduce el trabajo mecánico y rutinario. Se aproxima una temporada de despidos globales muy grande. El desempleo se genera por razones multifactoriales. Va a crecer el desempleo en la medida en que crece todo, ¿no? Por ejemplo, acá en Lima ya el delivery es normal, ¿no? La gente sale a los centros comerciales a cenar, a comer, a todo eso, pero a comprar poco. ¿Por qué? Porque la gente se está acostumbrando a comprar delivery, o sea, por remoto,
que te llevan a tu casa todo lo que está ahí. Y en algunos países ya el que te lleva es un robot mecánico que te lleva hasta tu casa los productos que has comprado. Y eso está generando desempleo, ¿eh? Porque ya no se necesita mayor mano de obra, ¿no? La inteligencia artificial se impone en los próximos años. Siguiente. El texto también sostiene que la educación nunca regresará igual. Se vuelve presencial, pero tecnológicamente adaptiva. Cada quien lo que necesita. Estudiar offline e inline será lo normal. Las escuelas e universidades cambian en un esquema híbrido para siempre. Claro, los esquemas híbridos, es decir, presenciales y no presenciales, se van a multiplicar. Este tipo de eventos que estamos haciendo ahora todavía no es un esquema híbrido, pero se podría completar. Es decir, por ejemplo, yo podría estar dando este curso por una semana de manera a distancia y una semana presencial para hacer talleres de manera directa, etcétera, ¿no? Aunque puedan hacerse talleres también de manera virtual y de esa manera tener esquemas híbridos, ¿no? O el trabajo virtual, trabajo híbrido, ya parte remoto y parte virtual. También la educación va a ser híbrida. En algunos países, todavía no en el Perú, pero también va a venir al Perú. Ya cada una de las asignaturas las están separando. Esto puede darse simplemente por internet y esto solamente vale la pena darlo de manera presencial, ¿no? Entonces se siguen esquemas híbridos que se va a imponer para siempre. Siguiente. Siguiente, profesora. Siguiente. A ver, ¿quién sigue leyendo? El 11. Mejora la alimentación, la higiene. Claro, en esta situación mejora la alimentación y la higiene. Mi hijo me contaba en la nueva empresa donde he entrado, me dice, papá, hay un ambiente que tenemos los trabajadores para comer y tenemos que llevar nuestra comida mejor, porque la comida que hay alrededor es comida chatarra. ¿Ah? Y a media mañana y en la media mañana nos trae eh, fruta. Primero pasan alguien preguntándole qué fruta desea comer, ¿no? Y les dan fruta. Y no, en la media tarde les ofrecen cafecito. Ese es, ya son síntomas de cambio de las formas de trabajo, en las formas de alimentación también. Siguiente. A ver, ¿quién lee? ¿Quién continúa leyendo? ¿Me están escuchando o no? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. A ver, ¿quién sigue leyendo la 12? Yo, profesor. El sistema médico se adoptó a lo digital, con tecnología a distancia para siempre. Una cita médica en teleconferencia será lo normal. Los hospitales replantean sus procesos y equipos. Así es. Por ejemplo, ahora ya comienzan a venderse
para que todos tengan en casa unos aparatitos que tú te pones en el oído o en la vista, lo que sea. Entonces, el que te está haciendo el especialista de oído te diga, te está viendo por teleconferencia, teleconsulta. Está así, póngase el aparatito y lo liga a su computadora y él te está examinando desde lejos, desde lejos. Está cambiando las formas de, de tratamiento a distancia. Mi hija es médico y me dice, papá, yo tengo ahora más o menos un 5% de pacientes que solamente los atiendo por teleconsulta. Antes no existía eso, ahora comienza a existir la teleconsulta. 14. A ver, el 13. Las grandes problemáticas como la educación, la salud, la energía, la seguridad, la política, la destrucción de la clase media, toman los reflectores y se desarrollan soluciones por parte de la empresa tecnológica. Ajá. Se van a poner de moda salud, educación, energía, seguridad, ¿no? Etcétera, porque van a ser los nuevos problemas, van a ir por ahí. Siguiente. La economía personal se contraerá y se utilizarán nuevas formas de generar transacciones comerciales y la gente ahorrará más. Un porcentaje alto del gasto familiar se destina a actividades que antes no se pagaban y viceversa. La compra de artículos como ropa elegante se sustituye por prendas casuales. Sigue la transformación radical de los hábitos. Está cambiando, por ejemplo, esta predicción del The Economist, está planteando de que se van a crear nuevos hábitos de vestimenta, inclusive que ya la ropa elegante va a ser cada vez más, más lejana y vamos a tener hábitos de vestimenta mucho más agilitos, adaptados para la nueva ocasión. Siguiente. El comercio sigue creciendo, pero exponencialmente en línea. Cierra un porcentaje cercano al 50% de tiendas físicas globales. Para fines del 2024, el comercio será mayor en línea que presencial en muchos rubros. En línea significa a través de Internet. Para el 2024, es decir, de aquí a 2 años, está previendo que sea así. ¿Ah? Comercio en línea. ¿Ah? Antes yo recuerdo que algunos domingos decía, voy a castigarme, voy a comprar chicharroncito para comer en el desayuno y me levantaba temprano para ir a comer allá. Ahora ya no. Ahora yo llamo por teléfono y me traen a la casa. ¿A qué hora quiere que llegue? A las 8, 8:30, 9, 9:30, 10 de la mañana para que tome su desayuno y me traen a casa todo con un porcentaje mínimo de diferencia, ¿no? Es decir, se van cambiando las costumbres. Siguiente. Nuevos modelos de información y noticias por suscripción con más transparencia ayudarán a dar contenidos sin tanto fake news. La credibilidad y transparencia serán la piedra angular de todas las empresas. La inmediatez seguirá siendo muy valorada. Así es. Es una época de los fake news, ¿no? Es decir, de los mensajes equivocados, engañosos, y que se calcula que más de la mitad de los mensajes que nos llegan a nosotros son mensajes equivocados, que te hacen ver como que si fuera verdadera algo y son ambiguos
son, digamos, mensajes que no tienen nada que ver con la verdad. Siguiente. La gente replanteará sus metas personales, de trabajo, de salud, de dinero y espirituales. Vienen grandes oportunidades para satisfacer todos esos requerimientos y cambios de pensamiento. Un nuevo inicio con valores más reales. Muchos comportamientos se transforman y nunca regresarán. Acumular, consumir y vivir por lo material pasa al lado negativo de la conversación. Así es. La pregunta es, ¿se cumplirán esas predicciones, tendencias previstas en el The Economist? Todo hace ver, eso fue publicado hace un par de años. Parece que se están cumpliendo, ¿no? Se están cumpliendo. Esto fue publicado, ¿no? En el 2020, ¿no? Con el nombre Hacia una nueva normalidad 2021-2030. En el 2020 se publicó y ya se vienen cumpliendo esas predicciones que se hicieron. ¿Se cumplirán estas predicciones, tendencias? Y si es así, ¿cómo afecta la práctica educativa, a la formación inicial docente y a la investigación educacional? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Se seguirá esto o no? ¿Qué les parece? A ver, quisiera escuchar la participación de profesores, de estudiantes. ¿Se cumplirán estas predicciones? ¿O ya se están cumpliendo? ¿O cómo será el futuro? Para mí, lo más gravitante va a ser en el campo educativo los avances de la llamada inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es sino la robotización unida a la nanotecnología, ¿no? Robots que van a tener inteligencia similar a la humana, ¿no? Inteligencia artificial, ¿no? Robots o mini robots que tienen inteligencia humana. En algunos países, por ejemplo, ya en los restaurantes ya no hay mozos, sino hay robots que te atienden, ¿no? Aquí en Lima, en algunos restaurantes, ya no te ponen una cartilla de menú, sino frente a ti tienes un pequeño diseño y un holograma. Tú pones tu celular en el holograma con una aplicación del celular y te sale el menú, los menús que hay en ese restaurante. Ya yo diría en un 5-10% de los restaurantes de Lima ya está eso. Ya no hay que viene el mozo y que te da el menú, que iba a pedir. No, tú mismo pides a partir de tu propio asiento, estás pidiendo lo que deseas comer y en el internet te sale tal menú, y si quieres más detalles, machucas el botoncito y sigue
te va detallando todo lo que quieras comer y de esa manera pides cuánto cuesta y sabes exactamente lo que quieres. Ya se están sustituyendo los, los mozos que distribuían menú, que los menúes. Ya no, ya en algunos restaurantes ya no existe eso, ¿no? Y con el tiempo, inclusive las personas que distribuían los menús se traían a la mesa, también van a ser sustituidos como lo son en algunos países de Europa ahora mismo, que ya comenzó eso, o en Japón o en China, donde en algunos lugares ya te atienden, en lugar de mozos te atienden robots. La idea es, ¿esto perdurará? ¿Cómo la ven ustedes? El Perú tiene una institución llamada CEPLAN. En el CEPLAN han hecho un documento, Visión del Perú al 2050. Y ahí han sacado una versión en el 2019 para plantear cómo sería el Perú al 2050. ¿Alguien puede leer? A ver, por favor, que alguien lea. Aquí, doctor. Ya, a ver. Haciéndose tarde. Síntesis de la visión. Al 2050 somos un país democrático, respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario y protegemos nuestra biodiversidad. El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Juntos hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia. A ver, esta síntesis elaborada por el CEPLAN antes de la pandemia prevé 5 estrategias visionarias. 5 estrategias visionarias. A ver. 1. Las personas alcanzan su potencial en igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. Ninguna persona pierde su potencial por causas evitables. Garantiza educación, salud universal. Es la familia un espacio fundamental del desarrollo integral de las personas. Sigue. 2. Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. Gestionamos de manera sostenible el territorio y sus servicios ecosistémicos. Protegemos nuestra diversidad geográfica marina, costera, andina, incluyendo los glaciares y amazónica. Se implementan mecanismos de adaptación al cambio climático. Sigue. 3. Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza. El crecimiento económico continuo con competitividad
empleo digno y sostenibilidad ambiental se sustenta en el esfuerzo conjunto del Estado, las empresas, los trabajadores y la academia, en el marco de una economía social de mercado. El Perú diversifica su producción, impulsa la asociatividad, promueve la innovación tecnológica. Sigue. 4. Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y de la violencia. 5. Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Esas son las previsiones que tiene el mismo Perú en el CEPLAN. ¿Ah? Continúa. Continúa leyendo, colega. Profesor, Sí, lee. ¿cómo se implementará la visión del Perú al 2050? La visión del Perú es el elemento orientador de la acción del Estado y la sociedad para alcanzar el desarrollo sostenible del país en el largo plazo. Su realización se concreta a través de la actualización e implementación de políticas y planes en los distintos sectores, niveles de gobierno e instituciones. Sigue. En el nivel del Estado, la visión permitirá la revisión de las políticas de Estado post-2021 y es la base para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el cual debe contener los lineamientos, las prioridades, los objetivos, las metas y las acciones para el desarrollo armónico, sostenible y descentralizado del país, de forma consistente en el tiempo, trascendiendo los cambios de gobierno para implementar la visión del Perú ¿Cómo implementar la al visión del 2050. al 2050? ¿Ah? Sigue. Gracias por eso. Se continuará convocando al Foro de Acuerdo Nacional como instancia de concertación de la planificación estratégica nacional y de manera amplia a toda entidad o persona que esté interesada. Por favor, cierre su micrófono. Claro, por favor. Ejemplos de tema de investigaciones de Hay dos micrófonos prendidos. investigación priorizada. Muy bien. A partir de lo que hemos dicho, se priorizan investigaciones educacionales. Ejemplos. Ejemplos, acá tenemos el PEN. El PEN prioriza 10 grandes temas. 10 grandes temas. Familias y hogares, sociedad, cierre de brechas, trayectorias educativas, autonomía de instituciones educativas, financiamiento, gestión estatal, investigación e innovación del desarrollo, directivos, gestores y docentes. Entonces, ya el PEN al 2036 te está indicando que son como que 10 las líneas de trabajo en las cuales importa dedicarse en los próximos tiempos, a partir de todo lo que hemos señalado antes de las tendencias. Acá, una institución llamada Consorcio de Investigación Económica y Social planteó una agenda 2017-2021, o sea, hasta el año pasado, qué investigaciones deberían priorizar. A ver.
por favor, que alguien lea. Esta institución es eminentemente económica. Por lo tanto, tiene una mirada fundamentalmente economicista de la educación. Pero a pesar de eso, interesa ver cómo ya se comienza a aterrizar la educación, a verla de manera diferente, ya no como una investigación suelta, sino como una investigación que tiene líneas de investigación, que se proyecta en el futuro, que ya no es una investigación aislada ni justapuesta, sino que tiene toda una secuencia de estudios para dar cuenta de las grandes demandas de investigación que tiene nuestro país, ¿no? El CIES, el consorcio, ellos han hecho un esfuerzo de hacer esto. A ver, leamos qué dicen los economistas, porque son economistas los que han hecho esto, sobre educación, sobre investigación educacional. A ver. ¿Ya? Manejo macroeconómico. ¿Cómo conseguir la mayor eficiencia con las inversiones factibles? ¿Cómo balancear el reto eficiencia versus equidad? ¿Cómo priorizar balanceando adecuadamente lo urgente con lo importante? ¿Cómo llevar las mejores inversiones a los lugares donde más se necesitan? Dando autonomía a la SUGEL, ¿es realmente un buen mecanismo para mejorar la gestión en los diversos niveles? ¿Estamos ganando eficiencia del gasto? Sigue. Inversión en educación. ¿Cuáles son los beneficios de las inversiones realizadas? ¿Qué espacios educativos son más importantes y prestos a ser financiados bajo estos mecanismos? ¿En qué lugares hay mayores brechas de infraestructura? ¿Cómo es posible formar una gran coalición que asegure que el país siga en la ruta de una mejor inversión educativa? ¿Cómo manejar el balance de prioridades técnicas versus políticas en la asignación de recursos? ¿Qué coordinaciones son necesarias para generar sinergias entre el gobierno central y los gobiernos regionales? Sigue. Desigualdad educativa. La escuela reproduce las desigualdades socioeconómicas, por ejemplo, campo-ciudad. ¿Cómo superar el determinismo del nivel socioeconómico? ¿Qué estrategias o programas han mostrado buenos impactos? ¿Cuán escalables son? ¿Cómo asegurar una mayor igualdad de oportunidades en este contexto usando la iniciativa privada? ¿Qué mecanismos de participación o veeduría de los padres de familia podrían ser efectivos en la búsqueda de mejores resultados educativos? Brechas educativas. ¿Por qué se mantiene en niveles tan bajos los aprendizajes de los estudiantes en zonas rurales? ¿Cuáles son los incentivos necesarios para asignar los mejores profesores a las escuelas donde más se les necesita? ¿Qué ajustes en los materiales resultan pertinentes y efectivos? Formación magisterial. ¿Quiénes deciden estudiar educación? ¿Qué diferencias existen entre la preparación de docentes en universidades o institutos pedagógicos? ¿Qué limitaciones de oferta educativa existen? ¿Qué están estudiando los hombres y las mujeres? ¿El acceso es igualitario entre hispanohablantes y aquellos con lengua materna distinta? ¿Qué otras desigualdades merecen atención en este nivel? Desarrollo investigativo. ¿Cuál es la influencia de la investigación científica en la calidad de una universidad? ¿Qué impacto tiene la presencia de la investigación en la universidad en la calidad profesional y el salario de los egresados? ¿Cuál es el balance apropiado entre investigación y docencia dentro de un modelo universitario para el país? Formación técnica. ¿Cuál es el déficit de técnicos en el Perú?
¿Qué conjunto de estándares se puede establecer para el éxito del sistema? ¿Cómo se comporta la demanda de estos profesionales en diferentes sectores económicos? Bueno, hasta ahí ustedes tienen el punto de vista de investigaciones que fueron priorizadas por esta institución llamado CIES, Consorcio de Investigación Económica y Social, ¿no? Que son economistas, ¿no? Y que ellos han tuvieron una agenda 2017-2021 que iban a estudiar. Creo que han cumplido parcialmente lo que se habían propuesto estudiar, ¿no? Pero también tienen el ejemplo de dos universidades limeñas, la USIL y la San Martín de Porres de Lima. La USIL, la Universidad San Ignacio de Loyola, y la Universidad San Martín de Porres de Lima, quienes también ellos han hecho propuestas de investigación para el mediano plazo. A ver, ellos han propuesto esas investigaciones. A ver, ¿quién las lee? A ver, un profesor varón o un varón. A ver. Las damas son mucho más atrevidas. A ver, una dama. Aquí, doctor. Ya, dale. Líneas por ejes y subejes seleccionadas 2019. Eje. Competencias de postulantes al sistema de educación superior. Subeje. 1. Articulación de competencias generales entre educación básica y superior, diferenciando universitaria y técnica. 2. Identificación de potencialidades y orientación vocacional de los estudiantes de educación básica. 3. Caracterización de las modalidades de ingreso a las instituciones de educación superior. 4. Identificación de brechas, género, ingreso y lengua. Eje 5. Calidad de las instituciones educativas. Subeje 1. Caracterización de la carrera docente y las competencias necesarias. 2. Incentivos para la calidad y el fomento de la I+D para instituciones públicas y privadas, variables y ranking para medir la calidad. Promoción de la meritocracia. 3. Innovación curricular. Calidad educativa, capacitación y evaluación de docentes y equipamiento de instituciones educativas, institutos y universidades. 4. Sistemas de gestión e información para la toma de decisiones. 5. Sistema administrativo y de gestión académica y de la investigación. Sistemas de evaluación por competencias. Sigue. Sigue. A ver, sigue. 6. Financiamiento para la mejora de la calidad. 1. Mecanismos alternativos de financiamiento de la calidad de instituciones de alto desempeño. Participación privada y mecanismos específicos. 2. Modernización de gestión administrativa para uso de recursos y mecanismos de priorización de gastos e inversión. 3. Fomento de la cooperación interuniversitaria, redes para captar y ejecutar fondos. 4. Evaluación de los programas de becas con fondos públicos y privados. 5. Pertinencia de los incentivos tributarios. 7. Regulación
supervisión y promoción de la calidad. 1. Deficiente información para la adecuada supervisión y promoción. 2. Normatividad y procedimientos claros para la investigación y el fomento de la innovación en universidades públicas que incluya la ley de carrera del investigador, contratación, postdoctorados en universidades públicas. 3. Regulación de la educación superior y unificación del modelo de aseguramiento de la calidad. 4. Diseños de modelos de organización e institucionalización de la gestión que incluya el fortalecimiento de capacidades para la gestión de la educación superior, diplomados y posgrados. Como ustedes ven, ahí termina esas ejes y líneas de investigación. Termina con, a ver, leyendo la última. 8. Competitividad y desarrollo. 1. Evaluación prospectiva de demandas del mercado que faciliten el diálogo y las alianzas entre las empresas y las instituciones educativas superiores que incluyan la vinculación de la institución educativa superior con las potencialidades productivas del territorio. 2. Vinculación y colaboración entre la academia, empresa y Estado, con la participación de la sociedad civil. 3. Pertinencia de la investigación básica y aplicada para el desarrollo del país. 4. Enfoque de desarrollo de competencias generales en educación superior. Ahí el autor de esto es el que he publicado, es Guayanay Carlos y otros, pueden encontrarlo en internet, ¿no? Ejes y líneas de investigación en el ámbito de la educación superior, ¿no? Fue publicado en el 2019, quiere decir que todavía está vigente. Esos, para que vean cómo, Yo tengo la mitad. por dónde ya está orientando la investigación, ya no hacer investigaciones sueltas, sino investigaciones articuladas. Eso nos genera demandas de conocimientos que devienen, ¿no? Yo he resumido acá, a partir de todo lo que hemos leído, algunas demandas que se tendrían de conocimientos en función al momento actual que se vive, ¿no? Real bilingüismo y trilingüismo. Por ejemplo, en Cajabamba, solamente vamos a hablar de bilingüismo o de trilingüismo. ¿Ah? Vamos a hablar de bilingüismo o trilingüismo. La tendencia es que ya no hablar solamente de dos idiomas, sino el idioma originario, el idioma del país, castellano, el idioma originario, ¿no? El idioma inglés y algún otro idioma, ¿no? Entonces, lejos de entrar a una visión un poco chata de un solo idioma, ahora se busca inclusive que existan dos o tres idiomas, pero bien seguidos, con buen manejo, con buen nivel de calidad. Ese es un tema que demanda el conocimiento. ¿Por qué? Porque si vamos a entrar en una economía de mercado, en la cual, en esa economía de mercado, por ejemplo, el mercado chino que se nos viene, quiere decir que vamos a tener necesidad de saber chino también. Este es un tema de conocimiento.
Otro tema es el formación en ciudadanía, democracia y ética. Estamos un país muy corrupto, el desarrollo de ciudadanía es muy bajo y los niveles de manejo de democracia también son muy limitados. Entonces, eso hace que tengamos que poner en segundo lugar, como segundo tema de conocimiento, esa temática. 3, el buen vivir, la armonía de vida de los humanos y la naturaleza, los cambios climáticos. Eso nos lleva a replantear muchas cosas. En términos gruesos, yo podría decirle que estamos a puertas, en la antesala de cambiar de paradigma. Por mucho tiempo estuvimos trabajando el paradigma antropocéntrico, donde pensábamos de que el centro de todo lo que hacíamos era el hombre, el antropos, ¿no? Ahora, a nivel mundial, ya no se está planteando mucho el antropocentrismo, sino el biocentrismo, o sea, la vida, bio, bien biología, bios es vida. Entonces la biología, la cosmovisión biológica, ya no del tanto el antropocentrismo, sino el biocentrismo. Eso es un cambio muy radical en la civilización, en la educación, en la investigación. Una cuarta tema de conocimiento es la compatibilización de lo individual, lo local y global, intraculturalidad, interculturalidad y heteroculturalidad. Eso, a partir de lo que constataba, me parece que el PEN, que venimos, una de las tendencias contemporáneas era a generar conflicto entre lo individual, lo local y lo global. Entonces tenemos que estudiar mejor eso. Un quinto tema de estudio es educación para la equidad y la inclusión. Un sexto tema de investigación es incremento de la productividad. ¿Cómo vamos a producir para poder aumentar la producción y la productividad por persona? Y otro tema es desempeños investigativos y de innovación. ¿Cómo vamos a hacer para que la mayoría de la población tenga manejo, desempeños de investigación e innovación? Octavo, manejo de la educación a distancia con cultivo de la convivencia. Claro que sí. Esos son los modelos híbridos que se están poniendo en moda en estos momentos, en que lo presencial y lo semipresencial se comienzan a poner de moda. Noveno, organización de aulas virtuales y aulas tecnológicas. La educación relacionada a la inteligencia artificial, robótica. La educación, la docencia, en referencia al empleo, subempleo y desempleo. ¿Cómo va a afectar? Si vamos a ver de que en los próximos tiempos va a haber desempleo, ¿qué decimos nosotros desde la educación frente a esa situación? La educación y nutrición, la agricultura doméstica, se está poniendo de moda ahora, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, lo que se llama la agricultura doméstica, que todas las familias puedan cultivar en maceteros o en lugares pequeños
eh, productos agrícolas para su propio autoconsumo, ¿no? Entonces, eso es una nueva onda, ¿no? Antes se creaba, en los maceteros había flores, ahora no solamente flores, sino también con legumbres, por ejemplo, que se cultivan en lo que se llama agricultura doméstica. El tema de educación, docencia y economía personal, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué tiene que ver la educación? ¿Qué tiene que ver la docencia con la economía personal? La educación, la docencia y el comercio online, ¿no? ¿Qué tiene que ver la docencia con que ya comiencen ahora a mandarnos productos online, simplemente por llamada telefónica, que te llegue a tu casa lo que quieres consumir, ¿no? Claro que en Cajabamba no se verá mucho eso, pero van a ver que en el corto tiempo se va a comenzar a ver también eso. Educación, criticidad e incertidumbre. Vivimos un momento muy importante de incertidumbre, ¿no? Educación, metas personales, filosofía y ética, protección de la diversidad y asociatividad, descentralización, la descentralización con el doble criterio territorial y sectorial. Eso se va a poner en moda en el corto plazo. Por ejemplo, se va a poner en debate, ya comenzó a ponerse en debate desde la semana pasada, y se va a profundizar el debate en los próximos meses sobre currículo. Y el currículo tiene como fundamento el uso correcto de las categorías territorio y sector. El sector educación, pero el territorio Cajabamba, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el ADRE de Cajamarca. La ADRE de Cajamarca es el sector educación que tiene autoridades DRE territoriales que obedecen ya al gobierno local, al gobierno regional de Cajamarca. Educación, docencia que asume fortalezas para el desarrollo de la provincia de San Martín, de la provincia de Hualgayoc, de la provincia de Cajabamba, etcétera, etcétera. Educación, docencia enfrentan las debilidades para el desarrollo de la provincia de Cajabamba. Ejerce el desarrollo de la provincia de Cajabamba. Son temas sin números para poder trabajar. Mapa de la pobreza socioeconómica de la provincia de Cajabamba. Poder poner los distritos de Cajabamba y decir qué distrito está más desarrollado y qué distrito está menos desarrollado y cómo ubicar la educación en cada uno de esos distritos. Mapa de la pobreza socioeconómica, pero también mapa de la pobreza educativa de la provincia de Cajabamba. Monto, estructura de gasto en educación en la provincia de Cajabamba. Educación y gestión de recursos públicos y privados. ¿Cómo debe hacerse la gestión de los recursos en el sector público
y en el sector privado en Cajabamba. Como ustedes ven, ahí tienen ustedes muchos temas que devienen de la investigación. Ahora veamos algunas demandas típicamente para la investigación educativa. Operativamente, los contextos o escenarios internos o externos al sistema educativo nos permiten señalar los contextos concretos de los temas u objetos específicos de investigación, seleccionar importantes variables externas al sistema educativo cuya relación con las variables internas del sistema educativo son importantes para describir, explicar, transformar, controlar. A partir de lo señalado, podemos decir qué de esto nosotros sacamos para poder afianzar. Yo quisiera que ahora ustedes puedan tener 5 minutos para poder decirme qué situaciones concretas de la provincia de Cajabamba serían importantes para la investigación en los próximos tiempos. A ver, tienen 5 minutos para en un papel poder poner en evidencia qué están pensando ustedes, qué contextos internos tienen para poder investigar en la provincia de Cajabamba. ¿Qué les parece que sería importante estudiar en la provincia de Cajabamba, considerando la propia situación, el contexto de la provincia de Cajabamba? 5 minutos para poder trabajar eso y después socializamos en conjunto esto. A ver. Vamos a ver qué han hecho. Mírenme, hemos dado una mirada muy rápida de los contextos. Hemos visto que los escenarios son determinantes para todo, para la educación y también para la investigación. Y ya hemos visto algunos escenarios que plantea el PEN recogiendo el documento de la OCDE. Hemos visto que el PEN plantea 5 grandes líneas de trabajo. Hemos visto de que un periódico, una revista muy importante como es el The Economist, ¿no?, en su versión española
publicó un excelente artículo donde señala 20 tendencias que se nos vienen a partir de la pandemia y que nosotros le hemos resumido en 17, ¿no? Hemos visto de que el mismo CEPLAN, que es el organismo especializado en ver cómo será el Perú al año 2050, ¿no? Ha hecho un documento de cómo sería el Perú, para mis gustos un poco débil, ¿no? Muy débil, porque son sueños que no se cumplen en la realidad, ¿no? Pero en todo caso, es importante considerarlos también como sueños. Entonces plantea 5 momentos en cómo se va a visualizar, concretizar esto. Hemos visto que el PEN ya aterriza un poco mejor y señala como que 10 grandes temas que debería centrarse en la educación: la familia y hogares, sociedad, cierre de brechas, trayectorias educativas, autonomía de instituciones educativas, docentes, directivos, gestores, investigación e innovación, desarrollo, gestión estatal y el financiamiento. Esos temas los plantea el PEN, pero hay instituciones particulares como el CIES, que son economistas, que también nos miran y dicen: ustedes lo que deberían investigar en el campo de educación son estas cosas. Nos plantean un conjunto de interrogantes en el manejo macroeconómico, en la inversión educativa, en la desigualdad educativa, en las brechas educativas, en la formación magisterial, en el desarrollo de la investigación, en la formación técnica. Pero también hay otras instituciones, por ejemplo, la Universidad San Martín y la UCIL, la Universidad San Ignacio de Loyola, que se han puesto de acuerdo y dice: vamos a hacer investigaciones, porque así lo pide la CONCITEC, ¿no? La CONCITEC pide que toda institución de educación superior tenga líneas de investigación y que priorice líneas de investigación. Entonces ellos escogen 2, 4, 5 líneas de investigación, 5 ejes. De 10 que tenían, los reducen, priorizaron 5. El eje 1, el eje 5, el eje 6, el eje 7 y el eje 8, ¿no? Entonces priorizaron esos ejes y cada uno lo desagregaron en subejes para señalar qué temas de investigación eran importantes. A partir de eso, hemos nosotros derivado cuáles podrían ser los grandes lagunas de conocimiento que tenemos en el campo de la educación. Y hemos encontrado como que 25 lagunas de conocimiento. Y a partir de allí, entonces, ya hay que aterrizar y decir: bueno, si esos son un contexto general, ¿qué demandas de conocimiento tendríamos para la provincia de Cajabamba, para la región Cajamarca y para el Perú? Ha tenido 5 minutos para pensarlo. Ahora me gustaría escuchar. En el campo económico, por ejemplo, en el campo de la relación educación y economía, ¿qué investigaciones podrían hacerse desde el pedagógico de Cajabamba? A ver, en el campo de la economía. A ver.
A ver, profesores, díganos lo que se les haya ocurrido. En el campo de los problemas sociales. Doctor, Sí, a ver, adelante. Buenos días, doctor, y buenos días a todos los participantes de esta conferencia. Bueno, reitero mis saludos ante todos. Bueno, nosotros hemos escogido un tema de investigación que acarrea algo económico y social. En este caso vendría a ser lo que es el cambio climático, ya que afecta directamente a la producción agrícola, la misma que acarrea consecuencias en el sector económico y educativo. Decimos sector económico porque el mismo, al no haber una buena producción agrícola, sabemos que los precios de los alimentos en este caso van a aumentar, lo cual afectaría a todas las familias del Perú. Educativo, porque de por sí los niños, si bien es cierto, no tienen una buena alimentación, pero al no tener una buena producción agrícola, entonces no van a estar muy bien alimentados y podrían decaer, ¿no? En ese caso, y les traería consecuencias educativas. Muchas gracias. Eso es todo. Muy bien. Acá está planteando la necesidad del cambio climático. En Cajabamba hay situaciones que se están viendo como producto del cambio climático o no. Hay manifestaciones del cambio climático en Cajabamba. ¿Y cómo afectaría el cambio climático a Cajabamba? A la población de Cajabamba. Sí, esto lo que evidencia sería que hoy en día ya no se puede apreciar bien los periodos en lo que tiene que ver el cambio, las estaciones del año, porque ahorita unos días llueve, otros días hace sol y entonces ya no se puede saber si estamos en verano, invierno, otoño o primavera. Ajá. Cambios en el sistema hídrico, entonces estarían viendo allí. ¿Y qué afectaría eso en educación? El principal efecto pienso que serían las enfermedades que provoca actualmente por el cambio brusco de temperatura, ocasiona que haya mayores resfriados y también disminuye también la concentración en los estudiantes. Muy bien. ¿Qué otro tema? ¿Solamente ese tema es relevante en Cajabamba? A ver, ¿qué otro tema de investigación sugieren? A ver, los profesores de investigación, ¿qué sugieren a los estudiantes que investiguen? Buen día, profesor. Bueno, uno de los temas que nosotros hemos visto acá en lo que es inicial, séptimo ciclo, es la desnutrición infantil en las instituciones educativas rurales de Cajabamba. Es un tema educativo porque afecta a los aprendizajes de los niños, ¿no? Económica porque hay falta de economía para la alimentación de los niños, tiene que ver con los sociales, involucra a los padres, a los docentes y a toda la comunidad educativa y también social, también a los doctores, por ejemplo, ¿no? Claro, el tema de nutrición es un tema muy importante, de sobrevivencia de la gente. Las causas de la desnutrición. Podríamos investigar los efectos de la desnutrición en
en las escuelas y en la vida social de la gente. ¿Y cómo prevenir la desnutrición? Usando, por ejemplo, productos locales. ¿Cómo prevenir? Hacer experimentos de algunos productos locales que puedan afrontar la desnutrición. Es un excelente tema de investigación, la desnutrición. Por ejemplo, en Ayacucho hicieron una investigación sobre desnutrición y uno de los estudiantes sacó cómo elaborar galletas con alto valor nutritivo de tal manera que contribuía a la relativización de la nutrición, ¿no? Es aplicar, así está haciendo una investigación aplicada al campo de la desnutrición. ¿Qué otro campo se podría investigar en Huancabamba? A ver. En Huancabamba, no, en Cajabamba. Me acordé de Piura, de Guaringa de Huancabamba. Doctor, buen día. Mi nombre es Luis Rojas Chávez. Estoy cursando Educación Inicial 1. Otro problema que hemos visto es la educación para la equidad, tal como indica en la fracción 2 e inciso E del artículo 3 de la Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, en donde se indica que el Estado debe brindar educación equitativa a fin de combatir las desigualdades socioeconómicas en el acceso, el tránsito y la permanencia en los servicios educativos, y para ello mismo se desarrollan acciones educativas que mejoren las condiciones de los educandos que viven en alta marginación. Como por ejemplo, en las zonas urbanas se cuenta con mejor tecnología que en las rurales, y también en la zona rural los padres a veces tienden a tener bajo nivel de escolaridad, ya que normalmente solo cursan el grado de primaria y luego van a trabajar a lo que es el campo. Y en la zona urbana, la mayor de los padres ya cuentan a veces solo con servicio técnico o ya han terminado el segundo acceso, que es la educación secundaria, y también con un bachiller. Así que en la ciudad predomina la industria, mientras que en el campo las actividades agropecuarias. Entonces esto causa problema en la educación y en la equidad, lo que es la migración por el nivel de estatus social. Me parece un tema bien importante, el tema de la desigualdad, que avanzamos hacia un tema de inequidad que existe actualmente, cómo buscamos afrontar desde el campo de vista, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la investigación, el grave problema de la desigualdad de la población del campo y la ciudad, de los diferentes grupos sociales que hay en la comunidad. Me parece muy importante el tema de la inequidad, de la desigualdad. ¿Qué otro tema para Cajabamba? A ver. ¿Qué otro tema? Algo que tenga que ver con la cultura, por ejemplo. A ver, algo que tenga que ver con la cultura. ¿Se están respetando los valores culturales en Cajabamba o se están perdiendo los valores culturales propios de Cajabamba?
¿Ah? ¿Qué dicen? Creo que el tema también de cultural es muy importante, de las artes, de la música, de la poesía, de la narrativa, de los sitios arqueológicos, etcétera, etcétera. Eh, Cuestiones históricas que tengan que ver con la cultura, ¿no? Es importante también investigar. ¿Qué otras cosas importantes, por ejemplo, se podrían investigar en Cajabamba respecto a los padres de familia o a las rondas campesinas, etcétera? A la población. A ver, ¿quién se le ocurre algo? ¿Quién se le ocurre algo sobre la relación entre financiamiento de la educación para Huancabamba? Cajabamba. A ver, sobre la infraestructura educativa existente en las instituciones educativas de Huancabamba, sobre el magisterio que hay en Huancabamba. Uy, hay tanto tema y me llama la atención que no tengan capacidad de visualizarles. A ver, ¿qué otros temas? Bueno, no lo sé cómo han organizado administrativamente el curso, pero mi idea era que fuera muy participativa y por eso les he mandado los PowerPoint con anticipación para que tengan capacidad de participar más, ¿no? Y también mandar algunos documentos que puedan eh, ayudarles a entender más y que ustedes también hagan preguntas. Yo encantado, si alguien está haciendo su tesis o está queriendo hacer una investigación, por favor, pone un par de resumen lo que está queriendo hacer y me lo manda, y yo encantado de poder ayudarles como parte de esta tarea del presente taller. O si alguien necesita bibliografía sobre algún tema, también por favor lo solicita y nosotros encantados de poder ayudarles. ¿Ah? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, quedémonos ahí. En otros días hemos terminado con un poquito más de tiempo, ¿no? Ahora estamos terminando 15 minutos antes, pero yo no esperaba porque pensaba dejar una media hora para el diálogo, para que ustedes aterricen eh, todo lo que hemos dicho en la realidad de Cajabamba que ustedes conocen mejor que yo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna apreciación? Ninguna. Mañana estamos terminando entonces con la parte mucho más práctica de los temas y problemas de investigación para el pedagógico que les voy a sugerir. Muy bien. Quedémonos hasta ahí entonces ahora. Pues si me permite, doctor Cifredo, soy el profesor Baruch, para agradecer el día de hoy su ponencia y también invitarles a los alumnos para que puedan también todo lo que usted ha expuesto,
traten de interiorizarlo y más que todo llevarlo a la práctica, que es lo más importante dentro de la investigación. Gracias, doctor. Ya listo. Ya nos Buenos ven. días. ¿Sí? Tengo una consulta. Le habla Linda Lalita Sánchez Sabanto de Educación Inicial 3. Ya. En un futuro cercano, la inteligencia artificial reemplazará los trabajos que requieran mano de obra. Entonces, ¿cómo podemos evitar el desempleo? ¿Se abordará un tema de investigación con lo que le acabo de mencionar? Mira, has tocado un excelente punto. Es probable que en los próximos tiempos se imponga la inteligencia artificial. Desde el punto de vista capitalista, buscan manipular mejor a la población de esa manera. Desde un punto de vista popular, nosotros tenemos que distinguir los elementos de inteligencia artificial como tecnologías, darles el tratamiento de tecnologías. Y las tecnologías pueden tener tres funciones: la función auxiliar, la función complementaria y la función supletoria. La función auxiliar, por ejemplo, yo estoy usando este PowerPoint como un auxiliar para que ustedes puedan aprender mejor. Esa es la función auxiliar. Pero puedo utilizarla de manera complementaria. Si yo les mando y decir, oigan, ustedes estudien tal cosa en tal texto, en tal consultando tal situación, tal equipo, tal programa, etcétera. Estoy dando una función complementaria. Y finalmente, solo excepcionalmente, darle una función supletoria. El humano finalmente es el que inventa la inteligencia artificial. El problema es que el humano, nosotros somos países subdesarrollados y nos va a venir la inteligencia artificial para que la usemos, no para que la controlemos, sino para usarla simplemente abusivamente. Entonces, yo diría que hay que en el currículum de formación magisterial hay que ponerle un énfasis particular al uso, no al abuso, sino al uso de la inteligencia artificial como auxiliar de la presencialidad, de las prácticas presenciales, ¿no? Como auxiliar, como complemento y excepcionalmente como supletorio, como una práctica supletoria de la presencialidad. Pero es excepcionalmente, no creo que lleguemos, y esa pandemia ha servido para desmitificar mucho eso, ¿no? Mucho eso porque muchos creían que la inteligencia artificial podría sustituir al humano, y la pandemia ha demostrado que esto es imposible, que simplemente se puede suplir algunas cosas, pero no que puede suplir la relación presencial. Además, porque eso sería suicida, porque de esa manera se castra la formación de grupo. La formación de grupo es una aspiración del neoliberalismo, que no haya grupo social, que no haya núcleos contestatarios, porque de esta manera explotan mejor a la gente. Nosotros pensamos de que no es así, de que
Siempre debe haber la presencialidad y inclusive a nivel mundial ya se ha desengañado. Algunos teóricos del Perú decían que la pandemia había derivado que lleguemos a la década del 30 anticipadamente, porque ya a la fuerza todos tenían que usar computadora para poder estudiar y ya el maestro pasaba a un segundo plano. Pero lo que ha quedado demostrado más bien es que se necesita más maestros en la actual situación. Bueno, nos quedamos ahí. Muchas gracias. ¿Sí? Nos quedamos ahí faltando 4 minutos para terminar el horario normal. Muy bien. Mañana, por favor, lean el PowerPoint que les he mandado ya, el de mañana también. Léanlo para sacarle el jugo y dar más provecho a lo que estamos conversando. Muy bien. Hasta mañana, colegas.